Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la clase de auxiliatura de hoy día 13 de febrero de 2021. Primeramente, les quiero preguntar si quieren hacer algo aparte o quieren que avancemos como deberíamos estar avanzando, o hay algún ejercicio que quieran realizar. No, la práctica ya no vamos a realizarla. Ya la práctica es para ustedes y ustedes van a darse su práctica. Para el primer examen yo les he realizado las 3 prácticas, ¿no es cierto? Entonces, para el segundo parcial no va a ser posible que yo se lo resuelva su práctica. ¿Ya? Dicho eso, ¿alguien quiere avanzar algo? O de lo contrario, podemos avanzar directamente a lo que yo les había propuesto, ¿no? Que es seguir con el temario o quizás reforzar un poquito más lo que ya han avanzado y llegar así para el segundo parcial. ¿Les parece? Hola. Ya. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Qué fue lo último que han avanzado con el docente? Marco Camacho. Este día avanzamos distancias. Bien, entonces haremos también nosotros distancias, ¿les parece? Muy bien. Aquí nuestra amiga Daniela dice resolución del examen. No, porque su resolución, el examen cuenta ahora como práctica, ¿no es cierto? Entonces, no me van a tomar el pelo. Eso es su práctica de ustedes, ¿ya? Perpendicularidad haremos, Auxi, antes de distancia. Sí, vamos a hacer perpendicularidad intermediamente porque distancias lleva eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí está. Bien, vamos a comenzar entonces con el apartado de distancias. De ustedes su examen era el segundo más fácil, ¿no es cierto? El más fácil, si no me equivoco, ha sido del grupo número que ha dado su examen el día de ayer, ¿no? ¿Quién está con el micrófono? Ahora sí. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio que consiste en encontrar la distancia en verdadera magnitud entre dos puntos que están en el espacio, ¿ya? Generalmente analizamos los objetos, no generalmente, sino que siempre analizamos los objetos en 3 dimensiones. Por eso tenemos el sistema diédrico o también conocido como el sistema de Monge, ¿no es cierto? Ahora, sabemos que en el sistema diédrico manejamos siempre proyecciones. Cada elemento tiene 2 proyecciones, la proyección horizontal y la proyección vertical que se hacen sobre los planos de proyección, ¿no ve? Pero si quisiéramos, por ejemplo, sacar magnitudes verdaderas, no nos sirven las proyecciones porque no conservan esa verdadera magnitud. Lo que se hace es hacer algunos pasos intermedios para conseguir algunas distancias verdaderas. Por ejemplo, distancia en longitud, distancia también en ángulo, ¿ya? En este caso vamos a ver distancias en longitud, que son distancias entre 2 puntos. Tenemos el punto C y el punto B, que están en el espacio. Ambos pertenecen al primer cuadrante y nos interesa sacar la distancia que existe entre esos 2 puntos que están en el espacio. La distancia no puede ser esta que está aquí, ¿ya? Eso no es la distancia. La distancia tampoco puede ser la distancia de C1 hasta B1, tampoco es la distancia, y desde C2 hasta B2 tampoco llega a ser la distancia en verdadera magnitud.
Entonces, ¿cómo se saca la distancia en verdadera magnitud? ¿Alguien está con su micrófono por ahí prendido? Por favor, lo puede apagar. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a aprender a sacar las distancias en verdadera magnitud. El primer paso que ustedes deben hacer es ubicar los dos puntos de los cuales van a sacar distancias. La clave para el apartado de distancias va a ser siempre distancia entre dos puntos. Todas las distancias se van a resumir siempre a sacar distancias entre dos puntos. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer es, primeramente, unir C1 con B1, es decir, las dos proyecciones horizontales o las dos verticales, cualquiera de las dos, no hay ningún problema, ¿listo? Unimos C2 con B2 o unimos C1 con B1. Ahí está. En este caso yo voy a unir C1 con B1. Tenemos ahí. Entonces trazamos esa longitud C1, B1. Luego de haber trazado ese segmento, en este caso la unión de las proyecciones horizontales, lo que vamos a hacer es trazar una perpendicular a ese segmento. ¿Listo? Vamos a trazar una perpendicular a este segmento que hemos trazado, en este caso la unión de C1 con B1. Agarramos entonces nuestra regla, nos aseguramos de que esté perfectamente perpendicular al segmento que hemos trazado, en este caso C1, B1, y trazamos esa línea. No importa el tamaño de esa línea, puesto que vamos a recortarla, ¿no? Entonces tenemos aquí esa línea y siempre colocamos la marca de que realmente es perpendicular, ¿ya? Voy a volver a hacer esto para que realmente se note la perpendicularidad que existe entre esos dos segmentos. Ahí está. Ese es el paso número 2. El paso número 3, ahora aquí viene lo interesante, ¿no? Que es definir la distancia que vamos a copiar, ¿ya? Fíjate, si es que hemos escogido al principio trabajar con C1, B1, por eso hemos trazado ese segmento, ahora nos toca trabajar con las proyecciones verticales, es decir, C2 y B2. En cambio, si es que hubiéramos escogido unir primeramente C2 con B2, ¿no es cierto?, como también era posible, entonces tendríamos que trabajar con estas. Repito, como estamos trabajando con las proyecciones horizontales, ahora nos toca trabajar con las verticales. ¿Y qué hacemos con las verticales? Simplemente sacamos la diferencia de cota. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Diferencia de cota se llama a la distancia vertical entre las dos proyecciones, verticales obviamente. Repito, la diferencia de cotas llega a ser la distancia vertical que existe entre las dos proyecciones verticales. En este caso, si yo quiero sacar la diferencia de cotas, necesariamente tengo que hacer lo siguiente. Trazo una paralela a la línea de tierra, que en este caso pasa por B sub 2. Lo mismo hago por B sub 1. Por C sub 1, perdón. Entonces hemos trazado dos paralelas, una que pasa por B sub 2, otra que pasa por C sub 2, ambas paralelas a la línea de tierra. Entonces hemos acordado que la diferencia de cotas no es más que la distancia existente entre las proyecciones verticales. Y esa distancia existente entre las proyecciones verticales, repito, entre las proyecciones verticales, llega a ser nada más que este segmento que está aquí. ¿Ya? Este segmento que está aquí. A ese segmento vamos a etiquetarlo, por ejemplo, como la altura H, donde H está representando la diferencia de cotas, porque ese H es lo mismo que decir todo ese segmento, C2, menos B2, ¿no es cierto? Eso nos genera directamente H, ¿te entiendes? Por eso se llama diferencia de cotas, ¿ya? Y hemos aprendido cómo se saca. Luego, lo que vamos a hacer es copiar el valor de esa diferencia de cotas, en este caso H, para lo cual agarramos necesariamente el compás o una regla de precisión, en este caso el compás, y hacemos que el radio sea igual a H. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, el radio en este lugar hasta C sub 2, y ahora el radio de mi compás pues tiene la altura H. Vamos a este punto que es la intersección de ese segmento C1-B1 con la perpendicular que hemos trazado y cortamos ahí. Vamos a cortar en ese punto. Lo que hemos acotado entonces es el mismo valor de H, por lo tanto vamos a etiquetarlo también. Siempre que tracemos o copiamos una distancia, es necesario acotarla.
para que realmente represente que se trata de la misma magnitud. Entonces, hemos acotado, ahí está, la flecha superior y la flecha inferior, y lo que nos queda es etiquetar con el mismo nombre, en este caso, H. Finalmente, la distancia entre el punto C y el punto B llega a ser nada más que la unión para formar un triángulo rectángulo. Fíjate que para formar un triángulo tenemos que unir esto ahí, ¿cierto? Voy a repintar al menos unas 2 veces para dar mayor visibilidad a la solución. Entonces, esa es la distancia entre el punto C y el punto B. ¿Se ha entendido? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Hola. ¿Se entiende, Auxi? ¿Ya? ¿Los demás? Sí, Auxi, se entiende. Muy bien. Sí, las distancias siempre tienen que ser de las entre cotas, ¿no? No tienen que ser entre alejamientos. Ahora, esa es la primera opción, ¿no es cierto? Trabajar con C1 y B1 inicialmente, ¿no es cierto? Al principio hemos decidido trabajar con C1 y B1, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar con la otra. Sobre el mismo punto que hemos analizado, en otro color, vamos a sacar la otra forma posible que nos tiene que dar el mismo resultado, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta que no hemos trazado nada y tenemos al punto C y al punto B libres. Por lo tanto, voy a escoger ahora el segmento C2B2 como el trazo inicial, ¿cierto? Entonces trazamos esto. Ahí tenemos el segmento C2B2. Voy a volver a hacer por acá. Ahí está. El siguiente paso, recordemos que el primero es escoger con qué proyecciones queremos trabajar. Hace rato hemos escogido trabajar con las horizontales, ahora estamos escogiendo trabajar con las verticales. ¿Listo? El siguiente paso, el paso número 2, llegaría a ser trazar una perpendicular al segmento que hemos trazado. Entonces, agarramos la regla y colocamos de manera que esté perpendicular al segmento que hemos trazado, en este caso el segmento C2B2. Por alguno de los lados, por acá o por este lado, trazamos esa perpendicular, no importa cuál, por cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, yo por acá, y trazamos. Ahí está. ¿Ya? Antes de trazar, yo voy a hacer un pequeño cambio de posición de B2, porque sé que me va a estorbar más adelante. Entonces, directamente lo voy a colocar, por ejemplo, por aquí. Ahí está B2. ¿Ya? Ahora sí, vuelvo a trazar el trazo perpendicular al segmento C2B2. Y siempre ustedes van a colocar el símbolo de perpendicularidad, de lo contrario, nada asegura que sea perpendicular. Tienen que colocar eso, ¿ya? El siguiente paso. Ahora, como estamos trabajando con las proyecciones verticales, ahora vamos a sacar la diferencia de alejamientos, es decir, con C1 y B1. Vamos a sacar la diferencia de alejamientos. ¿Qué llega a ser la diferencia de alejamientos? Llega a ser la distancia existente vertical, distancia vertical existente entre las proyecciones horizontales. Las proyecciones horizontales llegan a ser C1 y B1. Entonces, para sacar esa distancia, que se llama diferencia de alejamientos, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Por C1 una paralela a la línea de tierra, por B1 otra paralela a la línea de tierra, y fíjate que entre esos dos hay una distancia vertical, ¿no es cierto? La distancia vertical llegaría a ser pues esto que está acá. Aquí está. A esa distancia vamos a etiquetarla, por ejemplo, como A, ¿les parece? A de diferencia de alejamientos. La diferencia de alejamientos, repito, es la distancia vertical existente entre las proyecciones horizontales. Entre las proyecciones horizontales. ¿Ya? Ahí está. Luego,
Vamos a agarrar el compás y asegurarnos de que el radio sea igual a ese valor de A. Entonces ajustamos el compás. Ahí está. Ahora mi radio vale A, ¿no es cierto? Y vamos a este puntito, en este caso B sub 2, donde están intersectadas las dos trazos, ¿no? Los dos trazos, C2, B2 y esa perpendicular que hemos trazado. Cortamos sobre la perpendicular. Se corta sobre la perpendicular, ¿ya? Y luego tenemos que hacer notar de que realmente hemos copiado una distancia. Por lo tanto, tendríamos que cortar. Entonces voy a colocar mi reglita paralelo a esto. Colocamos esas flechitas que indican el fin y el inicio. Y colocamos ahí también A, donde A es el valor de la diferencia de alejamientos. Finalmente, el último paso es completar el triángulo rectángulo. Entonces lo que hacemos es simplemente trazar una línea que forme un triángulo rectángulo con los lados que ya tenemos. En este caso, tendría que unir necesariamente de esta forma. Y siempre que hagan una distancia, traten de resaltar la solución para que realmente se distinga de todos los trazos, porque la distancia no es más que una sola línea. Y colocamos entonces, esta es la distancia entre el punto C y el punto B. Hemos hecho por ambos caminos. Ahora, si es que sacan su regla, ustedes en su cuaderno, pues la distancia que está aquí arriba tiene que ser igual a la que está aquí abajo, porque es la misma distancia, solamente que he trabajado en diferentes proyecciones. No hemos trabajado de dos maneras diferentes, ambos válidos, pero tiene que darnos el mismo resultado. ¿Cómo comprobamos eso? Por ejemplo, en mi caso yo no tengo mucha precisión con este programa que utilizo como pizarra, pero ustedes tienen su cuaderno. Y yo, por ejemplo, voy a sacar el radio de esto. Ahí está. Estoy sacando el radio. Y si es que llevo a la otra distancia que hemos sacado recién, tiene que ser pues el mismo radio también, ¿no? En este caso claramente está, ¿no? Está tendiendo a ser la misma distancia, ¿ya? Lamentablemente yo no puedo trazar perpendiculares perfectas porque el software no lo permite. ¿Se ha entendido? ¿Todo claro? Sí, sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sería el mismo procedimiento para hacer con dos puntos diferentes que no están en el primer cuadrante. Claro que sí, justamente ahí vamos ahora. Ya vamos a hacer ahora un poquito más especial, donde los puntos ya no estén de esa manera tan sencilla. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto y crear una nueva capa. Y aquí vamos a resolver otro ejercicio similar, pero que donde los puntos ya no sean tan conocidos. ¿Ya? Trazamos la línea de tierra. Y vamos a darnos dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, este va a ser el primer punto, al cual nombraríamos como el punto A. A1 que esté por acá y A2 que esté por ese lugar. Y ahora vamos a trazar otro punto más. Para aquí que esté B sub 2. Y por aquí que esté C sub 1. Digo B sub 1. Ahí está, ¿no es cierto? Fíjate que el punto A está en el tercer cuadrante y el punto B está en el cuarto cuadrante. Entonces ya han cambiado de cuadrantes, ¿no es cierto? Y ahora también nos interesa encontrar o determinar la distancia en verdadera magnitud que existen entre esos dos puntos. Para ello, lo que vamos a trazar primeramente es un segmento que puede ser, como hace rato indicamos, la unión de las proyecciones horizontales o la unión de las proyecciones verticales. Cualquiera de los dos, ¿ya? Cualquiera de los dos va a funcionar. En este caso, yo voy a trabajar con las verticales. ¿Listo? Entonces voy a trazar la unión de A2 con B2. Ahí está, la unión de A2 con B2. Ese es el primer trazo, el primer paso, ¿no es cierto?
decidir con cuál trabajar, con las verticales o con las horizontales. En este caso, yo voy a trabajar con las verticales. El segundo paso es trazar un segmento perpendicular a este que ya hemos trazado. Entonces, agarramos la regla y nos aseguramos de que esté perfectamente perpendicular. De lo contrario, va a haber variación en la distancia. En mi caso, yo voy a estimar que esto es perpendicular porque no tengo más alternativa. Entonces, por cualquiera de los extremos, sea por B2 o por A2, podemos trazar esa perpendicular. En este caso, yo voy a trazarla por acá. Para arriba o para abajo no hay ningún problema. Yo por abajo porque está más limpio. Trazamos ahí. No importa si nos pasamos, ya veremos si lo borramos o no. Listo. Como he trabajado con las proyecciones verticales, ahora debo sacar la distancia que existe entre las proyecciones horizontales, ¿no? Se invierte, ¿no es cierto? Entonces, hay una distancia vertical existente entre ambas proyecciones horizontales, seguramente. Entonces, vamos a sacar eso. Para lo cual, yo, por ejemplo, fíjate, voy a sacar una paralela que pasa por A1 a la línea de tierra. Otra que pasa por B1. Y finalmente, como les he comentado, hay una distancia vertical existente entre ambas proyecciones. Y esa distancia vertical necesariamente tiene que ser esto que está acá. Y a esa distancia vamos a nombrarla como la distancia A minúscula. Ahí está. El tercer paso es copiar el valor de la diferencia, en este caso de alejamientos, ¿no es cierto? Hemos sacado la diferencia de alejamientos, que es la distancia existente entre las proyecciones horizontales. Agarramos el compás, aseguramos de que el radio tenga el valor de A en este caso. Traten de ser siempre lo más precisos y luego llegan a este punto de confluencia de las dos proyecciones, tanto de la proyección del trazo A2B2 como esa perpendicular que ya hemos trazado. Y simplemente cortan sobre la perpendicular. Ahí está. No se olviden que estamos copiando una distancia, por lo tanto es obligación de ustedes y de mí también acotar esa distancia que estamos copiando. Por lo cual trazamos estas segmentadas o continuas, no hay ningún problema, y decimos que la distancia que existe ahí, pues no es nada más que también la distancia A, que ya teníamos hace un momento. Muy bien, ya tenemos acotada el valor de A. Finalmente, el último paso es encerrar en un triángulo. Entonces, para lo cual, basta con unir, por ejemplo, B2 con este punto que acabamos de encontrar. Ahí está. Vamos a dar un segundo trazo y eso llegaría a ser la distancia entre A y B, ¿no es cierto? La distancia entre A y B. ¿Se ha entendido? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, para finalizar el ejercicio vamos a hacer vamos a encontrar la misma distancia, solo que ahora trabajando con las otras proyecciones, que también se puede. En este caso en color verde. Primer paso, vamos a escoger ahora que vamos a trabajar con las proyecciones horizontales, por lo cual tendríamos que trazar el segmento A1B1, ¿ya? El segmento A1B1, ahí está. Luego, recordemos que se hace una perpendicular al segmento que hemos trazado, por lo cual colocamos nuestra regla de modo que esté 100% perpendicular al segmento que ya conocemos, al de A1B1. En mi caso, yo voy a suponer que eso es perpendicular solamente porque no tengo manera de cómo verificarlo. Ahí está. Y por A1 o por B1 trazamos esa perpendicular. Yo voy a escoger por A1 porque esa parte está más limpia. Entonces, trazamos esa perpendicular. No importa si nos pasamos, no hay problema, ¿ya? Tenemos el paso 2 hecho. El paso 3 ahora, como estamos trabajando con las proyecciones horizontales, ahora sacamos la diferencia
de cotas, es decir, de las proyecciones verticales. Entonces tenemos que sacar esa diferencia de distancia. Eso es muy fácil, solamente tenemos que trazarnos por B2, una paralela a la línea de tierra, y por B1 y por A2 también, una paralela a la línea de tierra. Claramente existe una cierta distancia entre ambas proyecciones, distancia vertical. Colocamos la regla perpendicular a la línea de tierra y acotamos. Esa alturita que hemos marcado, vamos a nombrarla, por ejemplo, como h. Puede ser cualquier otra distancia, en este caso yo la distancia h. El siguiente paso, el paso número 4, llegaría a ser a copiar esa distancia de h. Entonces agarramos el compás y aseguramos de que el radio sea h, ¿no? Y en este caso ya puedo trazar directamente o asegurar que esto vale h. Ahí está. Mi compás ahora tiene radio de h. Vamos hasta A1 y cortamos en la perpendicular. Ya cortamos en la perpendicular. Como estamos copiando el valor de una distancia, es nuestra obligación asegurarnos de que cualquiera que vea el ejercicio sepa que hemos copiado una distancia, por lo cual necesariamente acotamos. Y esa distancia vale h. Finalmente, lo que nos queda por hacer es completar el triángulo. Para ello, vamos a trazar un color, por ejemplo, tipo rosado, y basta con unir desde B1 hasta ese punto que acabamos de encontrar, este que está aquí. Y trazamos. Ahí está. Como es una distancia y es una sola línea, lo que hacemos es repintarlo un par de veces para dar un poquito más de visibilidad solamente. Ahora colocamos que es la distancia entre el segmento A y B. Para comprobar que realmente hemos hecho bien, podemos agarrar el compás y asegurarnos de que el radio sea una de las distancias. Por ejemplo, yo la distancia que está en color rojo, ahí está. Mi compás tiene ese radio y en el color rosado tiene que darnos el mismo radio. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a este lugar y efectivamente está perfecto, ¿no? Hemos sacado el mismo radio, la misma distancia, por lo cual nuestro ejercicio está bien hecho. Ustedes no tienen que hacer los dos, ustedes solamente hacen uno, ¿ya? Hacen o bien la primera opción, que son con las horizontales, o bien la segunda opción, que son usar las proyecciones verticales. ¿Se ha entendido? ¿Todo claro? Sí, sí. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Todo bien, Auxi. Excelente. Entonces, ahora que ya son expertos en distancias entre dos puntos, vamos a ver si pueden resolver esto. Vamos a ver qué tanto han entendido. La clave es dominar distancia entre dos puntos solamente. Después, distancia entre dos rectas se reduce a distancia entre dos puntos también. Así. Este va a ser nuestro puntito A. Aquí va a estar A sub 2 y aquí ha de estar A sub 1. Ahora trazaré un segundo punto. Por ejemplo, este que está aquí. Esto ha de ser B sub 1 y esto ha de ser
B sub 2. Nótese que A1 y B1 se encuentran a la misma distancia de la línea de tierra. La pregunta es encontrar la distancia entre el segmento A y B. Usando las proyecciones verticales. A ver, encuentren eso. ¿Cuánto les da la distancia entre esos dos puntos? Auxi, Dime. al unir las proyecciones verticales, ¿no es esa la distancia en verdadera magnitud? Ya, su compañero dice que basta con unir A2 y B2 y llegaría a hacer la distancia. ¿Eso es cierto? ¿Por qué sería cierto? Bueno, le haremos caso y si está mal es su culpa, ¿no? A ver, uniremos A2 con B2. Incluso lo vamos a repintar. Y vamos a decir que esa es la distancia entre los puntos A y B. ¿Todos de acuerdo con esa solución? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué está directo? Porque si es que trazamos una perpendicular a ese segmento, tendremos ahí la perpendicular y tendríamos que sacar luego la diferencia de alejamientos. Pero como estos dos están en el mismo nivel, esa distancia es 0. Por lo tanto, no ha de avanzar nada sobre la perpendicular. Entonces estamos hablando en este mismo punto. Entonces directamente es unir A2 con B2 y sería la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Todo claro? Sí, Auxi. Quiere decir de que si A1 y B1 están en la misma distancia o A2 y B2 están en la misma distancia, solamente es unir las que están en dispares, ¿no? Sí, no habría más que hacer eso, ¿no? No habría más que hacer eso. ¿Por qué? Ya les he explicado por qué. Porque el segundo paso, después de unir el segmento A2-B2, sería trazar la perpendicular a ese segmento. Ahí está la perpendicular al segmento. Luego sacaríamos la diferencia de alejamientos, pero fíjate que no hay diferencia de alejamientos porque está en el mismo lugar, están en el mismo nivel. Por lo tanto, su distancia es 0 entre A1 y B1. Entonces, pues, ya está aquí, contaríamos 0 unidades para allá. O sea, nos hemos quedado en el mismo punto. Entonces, luego uniríamos A2 con ese puntito que es ahí mismo, entonces se deduce que va a ser A2 y B2 solamente. ¿De acuerdo? Sí, Auxi. Bien, ahora vamos a avanzar un poquito más. ¿El ingeniero ha avanzado distancia entre un punto y un plano? Sí, ya ha avanzado todo de distancias. Bueno, entonces haríamos eso. Aquí tenemos... Esto va a ser vertical de alfa y esto vamos a decir que es horizontal de alfa. Un poquito más voy a inclinar esto por ahí. Vertical de alfa, horizontal de alfa. Ya tenemos el planito alfa. Ahora vamos a tomarnos un punto cualquiera, por ejemplo el punto A que puede estar por este lugar. Por ejemplo aquí. Este va a ser nuestro puntito A. Aquí ha de estar A2, aquí ha de estar A1. ¿Listo? A2 y A1. Y ahora el problema es encontrar la distancia que existe entre el punto A y el plano alfa. Siempre que hablamos de distancia nos referimos a la distancia mínima. ¿Ya? La distancia mínima que existe entre el punto y esa superficie, en este caso, el plano alfa. Lo que vamos a hacer es simplemente, pues,
idealizar aquí el planito alfa que estamos trabajando. Yo voy a dibujarlo de esa forma, ustedes pueden dibujarlo como gusten. Para mí, este que está aquí, vamos a nombrarlo como alfa. Y tenemos un puntito más por aquí, y este debe ser el punto A, ¿ya? Claramente, para que exista distancias entre un punto y un plano, pues el punto no tiene que pertenecer al plano, porque si el punto pertenece al plano, la distancia sería 0. Por lo tanto, el punto A no tiene que pertenecer al plano, ¿ya? Vamos a suponer que el punto A realmente no pertenece al plano. Bien, teniendo el esquema, como queremos la distancia mínima, porque fíjate que de A hacia alfa puede ser una distancia, aquí otra distancia, otra distancia, otra distancia, otra distancia, y infinitas distancias que puede tener sobre alfa, ¿no es cierto? Pero siempre nos interesa la distancia mínima. Por lo cual, yo puedo trazar por el punto A una perpendicular a nuestro plano alfa. Ahí está. Esa perpendicular, por ejemplo, la nombraríamos como M. ¿Listo? Y M es perpendicular a alfa. Es perpendicular a alfa. Luego, M tiene que penetrar necesariamente en el plano alfa. Y eso va a ser el puntito B de intersección de M en alfa. Finalmente, la distancia entre el punto A y el plano alfa se reduce a la distancia entre el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Esa llegaría a ser nuestra distancia a buscar, ¿ya? La distancia entre el punto A y el punto B, que es la distancia mínima del punto A hacia el punto B. Por lo tanto, el primer paso es trazar por el punto en cuestión, en este caso A, una recta perpendicular al plano, ¿ya? A esas alturas ya tenemos que saber cómo trazar una recta perpendicular a un plano, ¿no? Seguramente lo he explicado, pero aquí lo voy a volver a explicar. Si tengo un plano cualquiera, ahí digamos, vayamos mejor. Un planito cualquiera, por ejemplo este de aquí. De nombres, por ejemplo, vertical de beta, horizontal de beta, ¿cierto? Entonces, a mí me interesa trazar una recta perpendicular a beta, ¿ya? Me interesa ahora es encontrar una recta perpendicular a beta. Y eso es fácil. Si mi recta se va a llamar S y S tiene que ser perpendicular a beta, las proyecciones, escuchen bien, las proyecciones de la recta M1, R1, S1, T2, B2 de la recta, las proyecciones de la recta tienen que ser perpendiculares a las trazas del plano. ¿Se entiende? Las proyecciones de la recta deben ser perpendiculares a las trazas del plano. Si mi recta se va a llamar S y yo quiero trazar S que sea perpendicular a beta, entonces S1, escuchen claro, S1 tiene que ser perpendicular a la horizontal de beta, es decir, la proyección horizontal perpendicular a la traza horizontal. Ahora, S2 tiene que ser perpendicular a la traza vertical de beta, por cualquier lugar, no importa. Aquí, por ejemplo, esto ha de ser S2, perpendicular aquí y perpendicular aquí. Como la proyección vertical es perpendicular a la traza vertical y la proyección horizontal es perpendicular a la traza horizontal del plano, la recta S ya es una recta perpendicular al plano. ¿Se ha entendido? ¿Se entiende cómo trazar una recta perpendicular a un plano? Sí.
Muy bien, seguiremos entonces, ¿ya? Luego de haber explicado cómo trazar una recta perpendicular a un plano, que es lo que nos interesa, ahora sí continuemos con el ejercicio que realmente estamos haciendo. Habíamos acordado que queremos encontrar la distancia entre A y el plano alfa, por lo cual hemos trazado la recta M perpendicular a alfa que pasa por el punto A, ¿cierto? Encontraríamos luego el punto B de intersección de la recta en el plano, y la distancia entre A y el punto B llegaría a ser la distancia entre A y el planito alfa. Bien, vamos a trazar entonces la recta M que pasa por el punto A y es normal al planito alfa. Entonces, M2, recordemos que M2 es la proyección vertical de M. Tiene que ser perpendicular a la traza vertical del plano. Entonces, colocamos la regla de modo que esté perpendicular a vertical de alfa. Pero como tiene que pasar la recta M por el punto A, entonces M2 tendrá que pasar por A sub 2. Ahí está. Esto llegaría a ser M2, perpendicular a la vertical de alfa, ¿no? Entonces ya estamos comenzando con la perpendicularidad. Ahora tenemos que trazar M1, que es proyección horizontal, perpendicular a la traza horizontal de nuestro plano, en este caso alfa. Por cualquier lugar podríamos trazar, pero necesitamos que M pase por el punto A. Por lo tanto, M1 tendrá que pasar también por A sub 1, de esa forma. Entonces ya tenemos a M1 perpendicular a horizontal de alfa. ¿Se ha entendido? Como hemos trazado una recta que pasa por un punto y es perpendicular a un plano. ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. El siguiente paso, luego de trazar la recta perpendicular al plano que pase por el punto, es precisamente encontrar el otro punto, es decir, el punto de penetración de la recta M en nuestro plano alfa. Y encontrar el punto de penetración de una recta en un plano lo hemos resuelto ya varias veces. Sabemos que hay unos pasitos intermedios y yo los puedo graficar por este lugar. Fíjate que aquí estoy dibujando un pequeño esquema de intersección de recta en plano, de una recta con un plano. ¿Cierto? Aquí tenemos un planito. Yo quiero encontrar, recordemos, el punto B. Este es el plano alfa y vamos a representar esta como la recta M, aunque no es cierto, ¿no? M es perpendicular, pero no importa. Vamos a representar a M como eso que está ahí, ¿ya? A M. El primer paso para encontrar el punto de penetración de la recta M en el plano es hacer contener a esa recta en un plano cualquiera, realmente en un plano cualquiera, no importa. Hay infinitos planos que pueden contener a M, escogemos uno de esos, por ejemplo este que está aquí. Este plano vamos a etiquetarlo como el nombre de beta y ya está, el plano beta. Estamos haciendo el procedimiento para encontrar el puntito A, ¿no? Repitiendo lo que es intersección de una recta en un plano. Luego, el plano beta se va a intersectar con el plano alfa, ¿no es cierto? En donde, pues en esta recta que podemos apreciar ahí. Vamos a darle un nombre o etiquetarla, por ejemplo, con el nombre de S, la recta S. Ahora, finalmente, la recta S con la recta M se intersectan en este punto que es el punto buscado B, de intersección o penetración de la recta M en el plano alfa. Eso ya lo hemos realizado varias veces, entonces no creo que exista alguna duda sobre eso. El primer paso ahora, ya en el depurado, es hacer contener a M en un plano cualquiera, realmente en un plano cualquiera. Y los más fáciles hemos visto que eran los planos proyectantes. No es obligación, pero sí son los más fáciles. Por ejemplo, yo puedo trazar de esta manera y decir que ese va a ser beta. Esto va a ser la horizontal de beta y esto va a ser la vertical de beta.
¿Por qué hago eso? Porque es un plano proyectante vertical, entonces tiene esa característica. ¿Ya? Ahora, ya hemos hecho contener a la recta M en un plano cualquiera. Si tú haces contener a la recta M en otro plano que no sea este, igual te va a generar el mismo punto B. Ya no importa, te va a generar el mismo punto B. Entonces, no importa si haces trazar, si te trazas otro plano cualquiera diferente al que hemos trazado, la única condición es que contenga la recta M. Ahora, teniendo el plano beta trazado, vamos a encontrar la recta S de intersección de beta con alfa. Y recordamos que la intersección de las trazas verticales de los planos genera la traza vertical de la recta. La intersección de las trazas horizontales de los planos genera la traza horizontal de la recta. Por lo tanto, si intersectamos vertical de alfa con vertical de beta en este punto y estamos buscando la recta S, entonces este punto tiene que ser la traza vertical de S. Colocamos BS, ¿cierto? B porque estamos intersectando trazas verticales de vertical y S porque así se va a llamar la recta, ¿no? La recta S. Y directamente acompañamos con el subíndice 2. Ahora, BS1 tiene que estar en la línea de tierra. Ahí está. Hacemos lo mismo con las trazas horizontales. Entonces, como estamos intersectando alfa con beta para obtener S, entonces intersectaríamos horizontal de alfa con horizontal de beta y tendríamos este punto que sería la traza horizontal de la recta S. Colocamos H, S y acompañamos con el subíndice 1. Luego, en la línea de tierra estaría HS2. Muy bien. Finalmente, la recta S va a ser la unión de los dos puntos. Tenemos el punto BS y tenemos el punto HS. La unión de ambos nos va a generar la recta S. Por lo tanto, en el espacio 1 BS con HS, en el depurado BS2 HS2, BS1 HS1. Entonces unimos BS2 con HS2 y claramente queda confundido aquí mismo la proyección S2. Luego, BS1, que está por aquí, con HS1, que está por este lugar. Y eso generaría a la proyección horizontal S1. Ya tenemos a la recta S. Finalmente, si es que hemos hecho todo bien, la recta M con la recta S van a cortarse en el punto B. Es decir, M2 con S2 generarían a B sub 2, M1 con S1 generarían a B sub 1. Vamos a intersectar entonces M1 con S1 y tenemos este puntito. Ese puntito. Como el punto se va a llamar B, eso sería B sub 1. Ahora, B sub 2 tiene que estar en M2 y S2, pero M2 y S2 están confundidos, no hay ningún problema. Directamente desde B1 levantamos una perpendicular a la línea de tierra. Y ahí tenemos a B sub 2. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Auxi, ¿cuál era la intersección para hallar B1? ¿Cuál era la intersección para hallar B1? B1 se genera con la intersección de M1 y S1. Muchas gracias, Auxi. No hay de qué. Ahora vamos a tener recién dos puntos que nos van a dar la distancia entre esos dos puntos también. Lamentablemente los puntitos aquí están muy cercanos, ¿no? Entonces realizar los pasitos van a ser algo muy minucioso. Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Voy a borrar esto y recordemos que eso era A sub 2. Muy bien.
El primer paso es definir si trabajamos con las verticales o con las horizontales, ¿no es cierto? Entonces, yo por comodidad trabajaré con las verticales, es decir, trazar el segmento A2B2, que en este caso, bueno, ese segmento puede ser esa línea que es M2, S2, claramente puede ser, porque ya está pasando por A2 y B2. El siguiente paso va a ser trazar una perpendicular a ese segmento. Todo lo que tiene que ver con distancias yo lo voy a hacer con color diferente, por ejemplo con este, ¿ya? Entonces trazamos un segmento perpendicular al segmento A2B2. Puede ser por B2 o puede ser por A2, no hay ningún problema, yo voy a trazarlo por B2. Ahí está, un segmento perpendicular. Puede ser para ese lado o para este otro lado, no hay ningún problema, yo por el lado de arriba. Ya tenemos los primeros dos pasos. El tercer paso es sacar la diferencia de alejamientos. Voy a borrar un poquito a B1 para acomodarlo en otro lugar. Por ejemplo, por este lugar. Eso era B1. Ahora sí, ya puedo sacar la diferencia de alejamientos. Entonces, existe una distancia vertical entre las proyecciones horizontales. Lo mismo que hacíamos hace un instante. Una paralela por A1, una paralela por B1, y esta distancia llegaría a ser la distancia A, que es la diferencia de alejamientos, ya la distancia vertical existente entre las proyecciones. Esa distancia A vamos a copiarla sobre la perpendicular, ¿ya? Entonces copiamos esa distancia sobre la perpendicular. Yo lo voy a hacer en este caso ya no copiando con el compás porque no me permite trazar distancias muy pequeñitas. Yo voy a asumir que esa distancia va a estar por ahí. Ahí está. También se llama S, ¿ya? Esa distancia se llama S. Hemos acotado, hemos copiado esa distancia. Ahí está. Hasta ahí hemos copiado. Luego tenemos que completar el triángulo. Yo voy a ayudarme con un color rojo. Y simplemente unimos, pues, de este puntito que hemos encontrado, en este caso con A sub 2. Y esto llegaría a ser la distancia entre el punto A y el planito alfa. ¿Se ha entendido? Hemos aplicado distancia entre dos puntos solamente, ¿no? ¿Se puede explicar otra vez de cómo ha hallado la distancia? Lo único que hemos hecho es volver a aplicar distancia entre dos puntos, ¿no? Hace rato hemos hecho unos 3 ejercicios de distancia entre dos puntos. Como tenemos el punto A y el punto B, hemos aplicado la distancia entre esos dos puntos y esa es la distancia, ¿ya? En primer caso, yo he unido A2 con B2, he trazado el segmento, que es este que está aquí, que ya estaba trazado. Luego el siguiente paso, recordemos, que era trazar una perpendicular a ese segmento. En este caso, esta es la perpendicular que hemos trazado. Y el tercer paso era sacar la diferencia de alejamientos. Entonces hemos sacado la diferencia de alejamientos de los puntos. Esa diferencia de alejamiento, pero esta es A minúscula, ¿ya? Gracias, Auxi. ¿Listo? Y luego hemos encontrado la distancia entre esos dos puntos. ¿Ha quedado claro para todos? Sí, Auxi. Sin importar qué plano tengan, ese es el procedimiento que se debe realizar. Trazar una recta perpendicular por ese punto al plano. Ese es el procedimiento que se debe realizar, ¿ya? Trazar una perpendicular por ese punto al planito. Encontrar el punto de penetración de esa recta perpendicular en el plano y aplicar distancia entre dos puntos. Ustedes ven si trabajan con las verticales o trabajan con las horizontales, les va a salir la misma distancia. ¿Quieren hacer uno más de distancia con planos o pasamos al siguiente, que sería distancia entre dos rectas paralelas, dos rectas que se cruzan, distancia entre un punto y una recta, distancia entre dos planos paralelos? Hay hartas cosas por ver. Unito más, Auxi. ¿O quieren ir a descansar? No hay ningún problema. Dos rectas que se cruzan podemos hacer, por favor. Eso lo vamos a dejar para el final,
para la última clase, porque ese es el más largo y eso sí se quiere mayor conocimiento de la geometría descriptiva. ¿Ya? Distancia entre dos rectas que se cruzan es un poquito más complicado. Vamos a hacer distancia entre un punto y entre dos rectas paralelas. Vamos a hacer. ¿Ya? Porque distancia entre un punto y un plano para todos es el mismo procedimiento. ¿Ya? Para todos es el mismo procedimiento. Pero tenemos que avanzar, ¿no? El ingeniero está avanzando rápido. Distancias se debería avanzar después de haber avanzado paralelismo y perpendicularidad. ¿Ya han avanzado eso con el ingeniero? Sí, sí, ya terminó de avanzar todos. Ah, con razón. Ayer avanzó. Con razón ha hecho distancias, ¿no? Entonces no le falta casi nada porque después de distancias llegaría ángulos. Tenemos el plano de giros. Ahí acabaría su temario. Vamos a trazarnos dos rectitas cualesquiera. Sí, ¿cuál era el título del ejercicio? De este que estamos haciendo. Sí, sí. Encontrar la distancia en verdadera magnitud entre las dos rectas paralelas, M y S. Ahí está. Bien, tenemos aquí dos rectitas, la recta M y la recta S. Por sus proyecciones, claramente ambas rectas son paralelas, como habrán avanzado con su ingeniero, ¿no? Para que dos rectas sean paralelas, basta que sus proyecciones homónimas sean paralelas. Es decir, si M es paralelo a S, M2 tendrá que ser paralelo a S2, M1 tendrá que ser paralelo a S1. Si tenemos dos rectitas que son paralelas, yo voy a hacer rápido de esta forma. Ahí están dos rectas paralelas. Una se llama M, la otra se llama S. Y queremos encontrar la distancia entre esas. Lo que se puede hacer es trazar un plano perpendicular a las rectas. Vamos a trazarnos un planito, de modo que ese planito sea perpendicular a las dos rectas. Claramente, si es perpendicular a una, va a ser perpendicular a la otra, porque esas dos son paralelas. Entonces, aquí tenemos ese planito, al cual nombraríamos, por ejemplo, como alfa, donde alfa es perpendicular a M y S. Luego de trazar el plano perpendicular, lo que hacemos es encontrar los puntos de penetración de la recta en el plano. Entonces, la recta M se va a intersectar en el plano alfa y la recta S también se va a intersectar en el plano alfa. Llamaremos a los puntos de intersección A y B de M con S en alfa respectivamente. Finalmente, la distancia que existe entre esos dos puntos, A y B, o como ustedes quieran llamarlos, llegaría a ser la distancia entre las dos rectas, claramente. Ese es el procedimiento, muy sencillo, ¿cierto? Entonces, vamos a trazarnos primeramente el planito alfa perpendicular a las rectas M y S. Y vamos a recordarnos lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Para que una recta sea perpendicular a un plano, las trazas del plano tendrán que ser perpendiculares a las proyecciones de la recta. Eso ya hemos visto hace rato. Entonces, si el plano se va a llamar alfa, por ejemplo así, bueno. Ahí está. Esto vamos a nombrarlo como vertical de alfa y esto como horizontal de alfa, ¿ya? Para que un plano sea perpendicular a una recta, la traza vertical del plano, es decir, vertical de alfa, tiene que ser perpendicular a la proyección de la recta. La traza horizontal del plano tiene que ser perpendicular a la proyección horizontal de la recta. Eso han visto ustedes en perpendicularidad. Aquí les vuelvo a repetir.
para que un plano sea perpendicular a una recta o viceversa, ¿no? Entonces, las trazas de los planos, es decir, la traza vertical debe ser perpendicular a la proyección vertical. La traza horizontal debe ser perpendicular a la proyección horizontal. En este caso, a ambas, porque son paralelas. Listo. Hemos trazado el plano alfa, que es perpendicular a las dos rectas M y S. Ahora encontremos los puntos de penetración de la recta M en el plano alfa y de la recta S en el plano alfa también. Y ya hemos visto cómo se hace eso. Vamos a hacerlo directo. Ya hemos hecho cantidad de veces, bueno, varias veces intersección de una recta en un plano. No debería existir problemas en encontrar eso. Entonces, comencemos encontrando el punto de penetración de la recta M en el plano alfa. Voy a hacer contener a la recta M en un plano cualquiera, por ejemplo, gamma. Esto va a ser vertical de gamma. Esto va a ser la horizontal de gamma. Ahora gamma está conteniendo a la recta M. Da lo mismo que hemos hecho hace rato. El planito gamma ahora contiene a la recta M. Ya hemos trazado un planito que contiene a M y lo hemos llamado gamma. ¿Ya? Ahora necesitamos encontrar la intersección de gamma con alfa, entonces intersectamos acá. Vertical con vertical, horizontal con horizontal. ¿Cómo se va a llamar la recta de intersección de esos dos planitos? Que se llame R. Esto ha de ser BR2. Esto ha de ser BR1. Aquí ha de ser HR1. Aquí ha de ser HR2. A esas alturas ya no tendría que existir dudas de cómo encontrar eso, ¿no? Por eso estoy haciendo directamente. Ya no debería existir alguna pregunta sobre esto. Trazamos de esta manera R2 y luego R1 quedaría confundido aquí también. El punto se va a llamar A, entonces A tendría que ser la intersección de R con M. R2, M2 generarían A sub 2. Esto debe ser A sub 2 y R1 con M1 generarían a sub 1. Por lo tanto, tiene que caer aquí, en este lugar. Sí, la intersección de A2 era entre la recta M2 y ¿qué más? Y R2. R2 con M. Bien, tenemos entonces el punto A. Ahora vamos a encontrar el puntito B. Y hacemos lo mismo que ya hemos hecho. Por ahora voy a permitir borrar estas tracitas que he escrito aquí. HR2, HR1, BR1 y BR2, que ya no nos sirven, ya han cumplido su función. Entonces hacemos la intersección de S en alfa para generar B. De manera así, vamos a hacer esto. Por ejemplo, yo voy a hacer contener a la recta S en un planito cualquiera. Por ejemplo, este de aquí. A ese plano yo lo voy a nombrar, por ejemplo, como lambda. Esto va a ser la vertical de lambda. Esto debe ser la horizontal de lambda. ¿Ya? Hemos hecho contener a la recta S en un planito cualquiera. Luego encontraríamos la recta de intersección de este plano lambda con el plano alfa. Esa recta vamos a nombrarla, por ejemplo, como la recta Q. Luego la recta Q con la recta S se van a intersectar en el punto B que estamos buscando. Es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Hemos hecho contener a S en un planito lambda. Ahora encontramos la recta Q de intersección de lambda con alfa. Entonces, vertical de lambda con vertical de alfa genera este puntito. Y denotamos como BQ2, por ejemplo.
BQ2, aquí tiene que estar BQ1. Hacemos lo mismo con las horizontales. Horizontal de alfa con horizontal de lambda. Y nos genera este puntito que está aquí, el cual sería HQ1. Luego HQ2 tiene que estar en la línea de tierra. Eso es HQ2. Para tener la recta Q, simplemente basta con unir esos puntos, es decir, HQ2 con BQ2. Tenemos a Q sub 2. HQ1 con BQ1 nos genera Q sub 1. Luego de encontrar la recta Q, voy a borrar estas etiquetas de BQ2, HQ2, HQ1 y también VQ1. Apenas para que tengamos más área disponible de trabajo. Finalmente, la recta Q con la recta S se van a intersectar en el punto B. Por lo tanto, S2 con Q sub 2 nos generaría VQ2, S1 con Q1, VQ1. Encontramos entonces Q sub 2 con S2. ¿Se intersectan dónde? Por aquí. En este puntito. Y eso llegaría a ser necesariamente B sub 2. Ahora, B sub 1 tiene que estar en S1 y Q1, pero como están confundidos, no hay ningún problema. De este B2 trazamos hasta este puntito, que sería B1. Ahí está. Tenemos entonces el punto A y el punto B. Lo que nos queda hacer es encontrar distancia entre dos puntos. Ya saben cómo se encuentra distancia entre dos puntos. Vamos a hacerlo todo en color anaranjado. El primer paso es definir si quiero trabajar con A1B1 o A2B2. No hay ningún problema. Yo voy a trabajar con A1B1. A1 y B1. Trazo el segmento. Ahí está. El primer paso es trazar el segmento. El segundo es trazar otro segmento perpendicular al anterior. Colocamos la regla de modo que esté perpendicular a A1, B1. Ahí está. Eso es perpendicular a esto. Como estamos ocupando las proyecciones horizontales, ahora sacamos la diferencia de las verticales. ¿Cierto? Ya hemos aprendido también cómo se saca esto. Por A sub 2, una paralela a LT. Por B sub 2, una paralela también a LT. Vamos a denotar con alguna simbología, por ejemplo, que eso se llame K o H. H está mejor. Luego agarramos el compás y copiamos el valor de H en el radio del compás, que este H, ahí está. Ahora H ocupa, es igual al radio de la circunferencia del compás, y centro en este caso en A sub 1, cortamos en la perpendicular, y el último paso, que es el más sencillo, formar el triángulo. En este caso debo unir B1 con este puntito que acabo de cortar. Y eso llegaría a ser la distancia entre M y S. ¿Se ha entendido? Todo claro, ¿no es cierto? Fáciles distancias entre dos rectas paralelas. Sí, para llegar al punto B2, ¿es la intersección entre Q2 y S2? Así es, entre Q2 y S2. No se memoricen los ejercicios. De acuerdo que estén memorizando de los ejercicios. ¿Ya? Cuidadito que estén memorizando ejercicios. No les va a servir de nada en su examen memorizar ejercicios, pero dudo mucho que va a entrar esto, ni aunque tengan de apuntes. Es mejor aprender a razonar. ¿Ya? Aprenden un poquito la teoría y van a ver que es regaladísimo. Su examen de ustedes estaba toditos para 100, excepto
la pregunta donde decía trazar una recta que corte 3 rectas. Un poquito largo, pero fácil, larguito. Pero, ¿ya? Bien, chicos, estaríamos quedando por aquí, ya son las 8:20. Nos veríamos directamente el día lunes. Digo, sí, el día lunes. ¿Les parece? Vamos a estar avanzando más acerca de distancia. Está bien, Auxi. Listo, nos vemos. Chao, chao. Se cuidan. Hasta luego, sí. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, nos vemos.